Hace algunos ayeres, el hombre al que uno y otro de los presidentes estadounidenses le pedían consejo afirmó que el poder es el afrodisíaco definitivo. Henry Kissinger no se equivocó. De ahí que algo tan concreto y absoluto como los números sean completamente manipulados a favor y en contra dependiendo las ideologías. De ahí que existan gobiernos que con tal de fortalecerse se acerquen a las dictaduras y busquen mimetizarse con ellas. Para países como Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua, pero también como México, los 300 muertos en medio de las protestas antigubernamentales en Venezuela fueron apenas minucias. Ese mismo calificativo le endilgaron a las más de 2.400 personas que fueron encarceladas por protestar contra el robo de las elecciones presidenciales del 2024. Ninguna importancia tuvieron las 2 decenas que perdieron la vida tras las rejas sin ninguna explicación. En todos los casos, los gobiernos afines a la dictadura de Nicolás Maduro mencionaron su palabra de moda: soberanía. Y aunque para la Real Academia de la Lengua su definición es clara: el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, para los regímenes totalitarios es subjetiva, porque para ellos el respeto es vía de un solo sentido, y la no injerencia depende de sus propios intereses y los de sus aliados. 12 años bastaron para que Venezuela se convirtiera en el país que, sin guerra de por medio, sufriera el mayor éxodo. Casi 8 millones de personas se vieron obligadas a abandonar el país. Solo Siria, inmersa en conflictos regionales y civiles, superó esa cifra. La ONU señaló la barbarie. Organizaciones mundiales alzaron la voz. Las dictaduras las calificaron de entrometidas y corruptas. Hablaron de soberanía. Y lo mismo hicieron para repeler las críticas internacionales, porque el 87% de los venezolanos vive bajo el umbral de la pobreza. Porque el desabasto de medicamentos e insumos básicos hospitalarios alcanzó el 70%. Porque los maestros universitarios que aún tienen empleo ganan $15 al mes. 10 pesos por cada jornada laboral diaria. Ante cada lapidaria cifra, la dictadura venezolana y los gobiernos esbirros que la protegen hablaron una y otra vez de no injerencia. Volvieron a manipular la definición de soberanía cuando Venezuela alcanzó el sitio 160 de 180 posibles, al hablar de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo. Cuando Nicolás Maduro desvaneció más de 100 periódicos impresos, cuando bloqueó a 80 sitios web de noticias y derechos humanos en tan solo 12 meses. Nadie se preguntó qué pasaba con el petróleo venezolano cuando sus ingresos por exportaciones de crudo cayeron de más de 85.500 millones de dólares en el 2013 a menos de 30.000 millones en el 2018. Ninguno de los países amigos de las dictaduras alzó la voz porque la economía venezolana apenas representaba el 28% del tamaño que tenía hace 13 años. Porque pasó de producir 3.5 millones de barriles de petróleo diarios a apenas 1.14 millones. Cada vez que la Organización de las Naciones Unidas o cualquiera de derechos humanos criticó la situación, fue atacada por el mismo grupo. Soberanía y no injerencia repitieron todas las veces que lo creyeron necesario, hasta que el sábado 3 de enero a la 1 de la madrugada el discurso cambió. Y Venezuela y sus compinches no pidieron, rogaron injerencia. Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque. O van a, ustedes, las organizaciones mundiales, los organismos mundiales, van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor. Las críticas y descalificaciones a las habitualmente vilipendiadas organizaciones internacionales se esfumaron. Elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La defensa a ultranza de la soberanía desapareció y el intervencionismo tramposo encontró un nuevo sinónimo cuando de dictadura se habla: ayuda humanitaria. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. Durante muchos años he enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Es la convenenciera directriz de los gobiernos veleta, que le dan tintes subjetivos a las cifras, que manipulan definiciones a su antojo y que se acuerdan de los derechos humanos y las cartas magnas, hasta que la historia los alcanza, el pueblo bueno los abandona y no les queda otra más que morder el polvo. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca.